este proceso de judicialización de la política allá en Argentina, este proceso también conocido como lawfare, y para eso me da mucho gusto saludar con afecto a la doctora en Ciencia Política por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba y entre otros títulos académicos, postdoctora por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella coordina la unidad de análisis Estados Unidos y América Latina del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y es experta precisamente en estos temas, en temas también de lawfare. Buenos días, doctora. Hola, ¿cómo están todas y todos? Un gusto. Pues muchas gracias por platicar con nosotros y nos gustaría que nos explicara qué es lo que hizo posible esta sentencia en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández. De manera general, pues sabemos cómo en América Latina y otras partes del mundo, pero particularmente en América Latina, se ha estado utilizando el Poder Judicial para, que además hay que decirlo, el Poder Judicial, que generalmente no rinde cuentas ante la ciudadanía, se utiliza para frenar movimientos sociales, para frenar a determinados actores políticos, pero nos gustaría que nos explicara también cuáles son las particularidades que hicieron posible esta sentencia en contra de Cristina Fernández de Kirchner y también la inhabilitación de ella de manera perpetua para ocupar cargos públicos. Bueno, la particularidad del caso de Cristina Fernández es que, miren, por lo menos desde el año 2004, cuando ella está más vinculada como líder en la política argentina, hasta la actualidad, tiene 650 denuncias. Entonces, estamos hablando de que hay un acoso judicial bastante claro. Esas 650 denuncias, entre 20 y 70 de esas denuncias son hechas por 6 personas nada más. Es decir, hay una persona que la denuncia 70 veces. Son personas también vinculadas a la política, lo que pasa que de partidos políticos y espacios y lugares del tercer sector que son más bien vinculados a la oposición y a la derecha. Entonces, tenemos este proceso de judicialización vía denuncias, pero también una cantidad de causas, digamos, a partir de esa denuncia se van generando una cantidad de causas que han llegado a ser entre 12 y 15 causas, que en los últimos 6, 7 años, digamos, se han abierto, se han cerrado, se han vuelto a abrir, y yo diría que tengamos muy en cuenta que la judicialización de Cristina Fernández empezó con la causa Nisman en el 2015. Esto es algo específico, pero se la culpa a ella, siendo presidenta, de ser autora intelectual del crimen de un fiscal, sin prueba alguna. En ese momento ya se generó en Argentina la posibilidad de emitir sentencias desde los medios de comunicación. Y se probó como algo bastante potente en la opinión pública, porque aún sin pruebas y sin un debido proceso judicial, se estigmatizó a Cristina Fernández como vinculada a ese caso. Por supuesto que cuando la causa siguió, se demostró que no tenía nada que ver, pero en la opinión pública, en la imagen de la gente, quedó que ella estaba vinculada a ese asesinato, que además tampoco había sido un asesinato. Lo cual, ¿qué indica? Que desde ese momento en adelante, sobre todo durante la presidencia de Mauricio Macri, el Poder Judicial fue planteando una serie de casos vinculados con la prensa, con los medios de comunicación más importantes, estamos hablando del Clarín, La Nación, Infobae. Entonces, había un rumor sobre algún caso de corrupción e inmediatamente, la justicia operaba rápidamente diciendo que iban a tomar el caso, aparecía la policía, aparecían, allí hay unas cuestiones muy interesantes de cómo opera todo lo que tenga que ver con la inteligencia de la policía y las filtraciones. Entonces, esta judicialización de Cristina Fernández en esta causa, que es la causa Vialidad, es parte de un entramado que viene de hace varios años y que busca. Si alguien me pregunta a mí qué busca, bueno, lo que busca es quitar a una líder como Cristina Fernández, que estemos de acuerdo o no con su postura política, es una líder, quitarla del ámbito político electoral. Es decir, que no tenga posibilidad de competir en la arena de la política formal con otros candidatos. Entonces, estamos ante un caso bastante grave porque justamente este entramado entre Poder Judicial, medios de comunicación, estas dinámicas, se exacerban, se aceleran, ¿cuándo? En años preelectorales. Recordemos que el año que viene hay elecciones presidenciales en Argentina, de modo tal que es una situación muy preocupante porque se busca dirimir
o resolver por la vía judicial los problemas, las tensiones y la competencia política. Entonces, quitamos de la esfera del Ejecutivo, del Legislativo, el problema y lo metemos en el ámbito judicial, que, como usted mencionó, es el único que no es elegido, sus cúpulas, sus mandos más altos no son elegidos por el voto popular. Y estamos en una situación bastante grave en la que la justicia va marcando los tiempos y la agenda de la política, y justamente, digamos, esa justicia es representada por una minoría que está vinculada a un sector, una minoría muy privilegiada en Argentina, que probablemente no coincida ni con los intereses ni los objetivos de un gobierno nacional popular. Doctora, también aprovechar para preguntarle sobre esta guerra judicial. Pues ya se ha visto que Argentina pues no es el único ejemplo, hay otros países de América Latina, el propio Brasil ha entrado en esta misma pues guerra jurídica que se ha llamado lawfare, como para definir la estrategia que significa utilizar al Poder Judicial para frenar gobiernos progresistas. ¿Qué pudiera hablarnos sobre todo de los intereses que hay detrás? Ya decía usted, generalmente son las élites económicas y políticas que están acostumbradas a, sobre todo, vivir del erario, saquear a las naciones, y Argentina pues tiene una historia pues muy triste, dramática en ese sentido, del saqueo también de sus bienes nacionales, como le ha ocurrido también a México. Mira, tú lo has dicho, ¿no? Aquí lo que hay de fondo son intereses geopolíticos y económicos. El lawfare es la materialización, la forma que toma una disputa de proyecto de Estado, de proyecto de región. ¿Y por qué? ¿Cuál es la disputa? Bueno, por un lado tenemos ciertos sectores de la sociedad y la política que plantean que un Estado debe ordenarse como una empresa en torno a los intereses del mercado, los intereses y la regla del libre mercado. En otro polo tenemos a un sector del progresismo y de la izquierda que plantea que el Estado tiene que organizarse en torno a los beneficios de la mayoría, debe gestionarse para resolver los beneficios de la mayoría y debe gestionarse como un Estado soberano con respecto a sus recursos. Esa es una disputa que viene de muchísimo atrás en América Latina, por supuesto, desde las gestas de independencia en adelante, pero que a partir de los 2000 viene de la mano de una serie de gobiernos apoyados por bases populares que plantean esta disputa de Estado como una forma de democracia inclusiva, con justicia social, inclusiva en lo económico, lo político, lo social y lo cultural. Hay una disputa muy fuerte ahí porque otros sectores que en otros momentos de la historia tuvieron un rol fundamental y preponderante en la política, plantean que es un camino equivocado, que la intervención del Estado en la economía es un error y hay que dejar todo al libre albedrío del mercado. ¿Qué significa eso? Bueno, que las corporaciones transnacionales, por ejemplo, son las que tienen que gestionar los recursos estratégicos de un Estado, vamos a decir, desde el petróleo, el gas o el agua, ¿verdad? Entonces, estos sectores que son judicializados, especialmente en torno a un relato de la corrupción, de lo que se los acusa a Cristina Fernández, a Lula, a Correa, es de corruptos, de apropiarse del Estado para beneficiar sus intereses más de ellos, de sus sectores más cercanos. ¿Por qué? ¿Por qué la corrupción? La corrupción muy vinculada a lo que es la obra pública, todo lo que tenga que ver con que el Estado empiece a invertir en infraestructura, en salud, lo que sea. Entonces, es una arremetida muy fuerte, porque se los culpa de que en lugar de haber usado el Estado para beneficio de la mayoría, se han enriquecido ilícitamente. En realidad, lo que quiero contarles a todas y todos es que no hay pruebas de eso. Ni hubo en el caso por el cual lo sentenciaron y encarcelaron a Lula da Silva, ni las hay en el caso de las causas que la vienen, acosando a Cristina Fernández, y por eso muchas de esas causas habían sido cerradas, porque no habían encontrado pruebas. Entonces, lo que estamos hablando es que estamos en un proceso de disputa de noción de proyecto político, económico, cultural y social de los estados y de la región, ahora materializada y puesta en todo su sentido dentro del aparato judicial,
con una serie de vínculos con los medios de comunicación de alto impacto en la sociedad o de mayor impacto en la sociedad, ¿verdad? Entonces, la disputa es muy fuerte y por eso le decimos lawfare, porque lawfare significa guerra por la vía jurídica y toda guerra tiene un enemigo y el enemigo de esta guerra es la política. ¿Por qué digo que es la política? Porque la política es la posibilidad de transformación y en nuestras sociedades es la posibilidad de justicia social. La guerra, el lawfare es una guerra contra la política progresista. Es una guerra por la vía judicial mediática contra la posibilidad de que el Estado sirva para las mayorías históricamente postergadas de nuestros países y de nuestra región. Doctora, y en esta guerra, pues ya nos ha dicho en estos ejemplos que ni siquiera hay pruebas, pero finalmente ya no importa que haya pruebas, están los medios de comunicación para generar un discurso que acusa, que sentencia, como dice, incluso sin pruebas, como ha ocurrido ahora en Argentina en contra de Cristina Fernández. Y en ese sentido, quisiera preguntarle, ¿de qué tamaño es este triunfo de la oligarquía? ¿De qué tamaño es el triunfo de la derecha allá en Argentina? Porque ¿qué es lo que sigue ahora para ese país y cómo puede entonces recomponerse las propias fuerzas progresistas para superar esta situación? Estamos en un contexto muy complicado porque la situación económica en Argentina también es muy compleja. Los altos niveles de inflación y un aumento realmente impactante de los niveles de pobreza, mucho tiene que ver con la deuda contraída por el gobierno macrista y con la crisis generada por el COVID en toda América Latina y a nivel internacional. Es decir, es algo que se arrastra, ¿verdad? La cuestión es que en ese contexto, una justicia que opera para la desunión, para la polarización y la persecución política, digamos, genera un escenario realmente caótico en Argentina, donde la gente, ¿cómo puede creer que las instituciones funcionen? Es decir, ¿qué es lo que le queda a la ciudadanía? A la ciudadanía siempre le van a quedar las calles y siempre le va a quedar la militancia y la defensa de ese proyecto de país con justicia social que han votado, que se viene votando en nuestros países. Hay que defenderlo, será el momento de las calles, el momento de generar más visibilidad y defender a rajatabla lo que las mayorías vienen defendiendo. Es decir, el Poder Judicial representa a una minoría privilegiada que probablemente tiene intereses que no tienen nada que ver con las necesidades cotidianas de la gente. Y hay que exigir entonces que ese Poder Judicial, digamos, no se pueda tomar la atribución de marcar el destino de la política argentina, que es un poco lo que está haciendo al plantear la proscripción de una de las líderes políticas más importantes de América Latina y de Argentina. Entonces, tenemos que llevar la batalla a otro campo. Hay que quitarla del campo judicial porque sabemos que ahí, como tú has dicho, la violación o vulneración del debido proceso ya es parte del quehacer de este sector de la política que está enquistado en el aparato judicial. Hay que llevar la batalla a otros espacios, hay que batallar en los medios de comunicación, por eso es tan importante mostrar otro relato sobre lo que está sucediendo y quitarle la idea a la gente de que esto es una verdadera guerra contra la corrupción. No, la corrupción hay que combatirla, tenemos que hacer reglas más claras, formas de gobierno más transparentes, perfecto. Esto no es una guerra contra la corrupción, esto es una guerra contra un proyecto de Estado, de región que propone una mayor soberanía y mayor intervención del Estado en las cuestiones económicas y mayor poder de decisión con respecto a los recursos y a las riquezas de cada uno de nuestros estados. Esa es la verdadera guerra, digamos. Lo que pasa es que en una situación mundial en la que América Latina sigue estando en un espacio periférico, en las periferias es muy difícil que los poderes fácticos, corporaciones transnacionales, instituciones financieras internacionales y países centrales apoyen o, hagan valer esta forma de defensa de nuestro patrimonio y de nuestra propia forma de entender lo que es la democracia con justicia social. Es decir, para América Latina le toca hoy más que nunca unirse en torno a esta forma de plantear una región autónoma con recuperar la soberanía de nuestros estados
desde un lugar lo más fuerte posible para contrarrestar esa presión desde los espacios centrales y desde las grandes corporaciones, instituciones financieras internacionales que ahogan cualquier posibilidad de soberanía y de toma de decisión propia que nos permita una mejoría, un mayor bienestar para nuestras mayorías. Y justamente, doctora, al tratarse de pues esta disputa geopolítica que además nos habla de toda una región, no solamente de ciertos países, sino más bien de toda la región latinoamericana, con todo lo que ello significa, con todos los recursos que se están precisamente en juego, pues qué papel juega Estados Unidos, porque siempre que hay alguna situación de tensión en América Latina, Estados Unidos respalda a las derechas, respalda esta utilización incluso ilegal, ilegítima de los poderes judiciales y bueno, en algunos casos incluso justifica golpes de Estado. ¿Qué papel ha venido jugando Estados Unidos en esta guerra por los recursos de América Latina? Hay dos ámbitos donde me parece que el rol de Estados Unidos es clave, digamos, y incontrastable, digamos, en el ámbito judicial, desde la década de los 80 hasta ahora, el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo liderazgo pertenece a Estados Unidos en el ámbito sobre todo financiero, y la USAID, que es la Agencia Internacional para el Desarrollo planteada de Estados Unidos, vienen financiando las reformas judiciales en América Latina y los cursos de formación junto con la OEA, la Organización de los Estados Americanos, donde también Estados Unidos tiene un rol preponderante, vienen fomentando las reformas judiciales y los cursos de formación de nuestros aparatos judiciales para que se asemejen al formato judicial estadounidense. Es decir, el estándar es una estandarización judicial en virtud de los intereses y los planteos de Estados Unidos, digamos, qué es una justicia buena, o cómo se puede mejorar el aparato de justicia en América Latina. Bueno, eso lo plantea Estados Unidos. Me gustaría que nuestra ciudadanía diga, ¿realmente van a venir desde Estados Unidos esa estandarización? Porque viene en paralelo de la estandarización de nuestras fuerzas de seguridad desde 1947, cuando se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Entonces, lograda ya la estandarización de nuestras fuerzas de seguridad, ahora lo que se busca, estamos hablando, no ahora, hace décadas, lo que se busca es la estandarización de los aparatos judiciales. ¿Por qué? Porque hay un vínculo muy fuerte entre justicia y seguridad. Lo vemos, por ejemplo, en el caso del narcotráfico o el terrorismo. La cuestión es que por ahí está Estados Unidos planteando las normas de calidad de nuestros aparatos jurídicos. Por otro lado, las embajadas estadounidenses, lamentablemente, han tenido en nuestra región un rol de espacios para el servicio de espionaje. Y eso no ha concluido aún terminada la Guerra Fría. Entonces sabemos que para el caso del Lava Jato, la mega causa judicial por la cual se sentencia y se mete preso a Lula da Silva, digamos, hubo informantes brasileños como Temer, ¿se acuerdan? El que sucedió a Dilma Rousseff después del golpe, era uno de los informantes de la embajada estadounidense, comentándole sobre las debilidades del PT. Después en Argentina tenemos otros informantes que no solamente informaron a la embajada, sino que operaron como supuestos abogados, extorsionando a empresarios para obligarlos a declarar en contra de Cristina Fernández de Kirchner o funcionarios vinculados a ella, a cambio de no incluirlos en las causas, o a cambio de que reducirles la pena, pero en este caso a cambio de que declararan mentiras, deliberadas mentiras, para que no fueran incluidos en las causas. Entonces, Estados Unidos ahí tiene un rol clave, y un rol clave también a partir del Departamento de Justicia. Ustedes saben, hay una ley, digamos, la Foreign Corrupt Practices Act, que es una ley contra la corrupción en el exterior, que operó en el Lava Jato a lo largo de toda América Latina, recabando información de inteligencia incluso para ir en contra de la empresa Odebrecht. Entonces ahí voy a hacerlo muy simple. Es una ley de Estados Unidos que opera por acuerdos bilaterales en casi todos los países del mundo y sobre todo en América Latina, mediante la cual Estados Unidos puede sancionar empresas como Pemex,
Pemex es una de las principales sancionadas por el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué Pemex, Petrobras? Fíjense los nombres, son todas empresas de hidrocarburos estatales. Ese es el target de las principales sanciones planteadas en términos judiciales. ¿Por qué? Porque se analizan casos de corrupción, etcétera. El principal target son empresas de hidrocarburos, es decir, de sectores estratégicos que compiten ¿con quién? Con empresas y sector de hidrocarburos estadounidense. Entonces, tenemos que esta batalla por la vía jurídica, judicial, tiene unas aristas que no siempre son mostradas y que tienen mucho que ver con la batalla de la disputa geopolítica. El ejemplo más claro es la reserva de hidrocarburos en aguas submarinas brasileñas, el pre-sal, descubierto en 2005, una de las principales reservas de hidrocarburos del mundo y del Atlántico Sur, junto con la reserva de las Islas Malvinas, de plataforma argentina, ¿verdad? Entonces, cuando se descubre eso, inmediatamente empresas como Stratford, que operan como parte de la inteligencia de Estados Unidos, aparecen como empresas autónomas, pero luego son informantes. Stratford, de acuerdo a lo filtrado por Wikileaks, hizo estudios permanentes sobre qué se iba a hacer con esas reservas. Cuando se le otorga el monopolio a Petrobras de acceso a esas reservas, inmediatamente se da una alarma en Estados Unidos sobre qué se podía hacer para que esas reservas fueran licitadas y abiertas a otras empresas de hidrocarburos, por supuesto primero las estadounidenses. ¿Y qué les parece? Que a 2 meses de derrocada Dilma Rousseff se le quita el monopolio de esas reservas a Petrobras y se abre licitación para todas las corporaciones transnacionales. Eso me parece que es un ejemplo clarísimo de cuáles son los objetivos y los intereses geopolíticos detrás de la judicialización de la política y de quitarse del medio a determinados líderes que representan proyectos de Estado que reclaman soberanía sobre los recursos. Doctora, pues esta explicación que nos ha dado da pie para preguntarle sobre otro asunto, porque estamos hablando, usted ya nos habla de la estandarización prácticamente de los sistemas políticos y del aparato judicial en América, en los países de América Latina, y no podemos dejar de referirnos a lo que ha ocurrido el día de ayer en Perú, una destitución y detención del presidente, ahora expresidente Pedro Castillo, después de una larga disputa en la que prácticamente después de que fue electo, pues no pudo hacer nada. Siempre los poderes fácticos tenían una especie de captura sobre las instituciones de este país y terminan ahora ya precisamente con la destitución y por lo tanto con el nombramiento de una persona que nadie votó. Hay que recordar que Pedro Castillo pues llegó con el poder de los votos, con el poder que le otorgó el pueblo de Perú, y ocurren estos fenómenos en nuestra América Latina. Ocurre este fenómeno en que ahora quien será la jefa del Estado peruano, pues es una persona por la que nadie votó y además estará en el cargo, ni siquiera convocó a elecciones, estará en el cargo hasta 2026, es lo que ha señalado. Nos gustaría mucho su opinión sobre lo que está ocurriendo en Perú, usted como pues una conocedora sobre lo que ocurre en América Latina. Bueno, pero es que el caso es perfecto, porque ¿saben cuál fue el país que mayor dinero recibió de la USAID y del BID para reformas jurídicas en América Latina? Perú. Perú, ¿en virtud de qué? Digamos, desde la década del 80 en adelante, esto lo dice un académico estadounidense, digamos, Perú recibe esa cantidad de dinero para modernizar su aparato judicial y modernizar las instituciones del Estado, que ese es el relato, la modernización es el relato del neoliberalismo, es cómo hacer de nuestros estados algo mucho más eficiente y que operen como empresas, no como estados. Bueno, recibe esta cantidad de fondos. ¿Qué se genera en Perú? ¿Qué vemos en Perú? Al menos de 2017 hasta ahora, una inestabilidad política e institucional brutal, acompañada de un proceso permanente, sistemático, sin descanso de la judicialización de la política. Todas y todos judicializados, de un lado, del otro, un caos. Pero hay algo muy curioso en Perú. Mientras está este caos, hay dos espacios que no se mueven.
Uno, las Fuerzas Armadas, que son las principales aliadas a las Fuerzas Armadas estadounidenses, luego de las fuerzas colombianas, ¿verdad? La cantidad de bases encubiertas que tiene Estados Unidos en Perú lo sorprendería. Hay varias tesis doctorales sobre esto. Les recomiendo la de Tamara Lachman, está en la Universidad de Buenos Aires, esa tesis donde pueden ver en un mapa la cantidad de bases encubiertas de Estados Unidos en Perú. Entonces, eso no se movió. Y tampoco se movió la economía. ¿Por qué no cayó la economía peruana mientras había esta inestabilidad institucional brutal? Bueno, porque hay ciertos poderes fácticos que pueden seguir operando en una economía neoliberalizada como la de Perú, mientras se cae a pedazos la institucionalidad. Eligen a Pedro Castillo y efectivamente la derecha, desde el minuto 1, no pudo soportar la presencia de un líder nacional popular como Pedro Castillo, no lo soportó. Y el acoso judicial ha sido permanente desde el primer momento, incluso al principio vinculado, digamos, trayendo el acoso que ya se le había hecho a Perú Libre, por ejemplo, que era uno de los partidos que estaba vinculado a Castillo desde un inicio, ¿verdad? Entonces, este proceso de judicialización de la política, de reformas judiciales pagadas desde fuera para cubrir un estándar que aparentemente es el más adecuado, el resultado que nos da es el que ahora gobierna una persona que no sabemos a quién representa. Lo mismo digo de los aparatos judiciales y vuelvo a preguntar, ¿a quiénes representan la cúpula de los aparatos judiciales? Y si no representan a las mayorías, que es lo que tiene que suceder en la democracia, pues entonces, ¿por qué terminan tomando las decisiones políticas más importantes y marcando el ritmo de la política, como pasó con Sergio Moro en Brasil? ¿Cómo puede ser que Sergio Moro y el fiscal Dallagnol marcaron el rumbo de la política en Brasil desde un lugar de guerra contra la corrupción para despolitizar el aparato judicial y no sé qué? Y Sergio Moro terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro. Y hoy está el senador con ese partido. ¿De qué me hablan de despolitizar? Lo que pasa es que lo que se genera en estos procesos de judicialización es una antipolítica. ¿Por qué antipolítica? Porque son sectores que finalmente no les interesa ni la negociación, ni el debate, ni la disputa política, que es para lo que está la política. No, ellos van por todo. Es decir, no va a haber debate y mejor, ojalá no haya elecciones. Eso está en el fondo. Y fíjense el nivel de antipolítica al que llegamos en Argentina. La antipolítica lo que busca es eliminar al enemigo político por cualquier vía, pero en Argentina se llegó al punto de eliminarlo físicamente, que fue el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022. Entonces, estamos ante una situación muy grave en la que se suceden los golpes de Estado, los que terminan en representación del gobierno nacional no han sido votados e incluso se llega al intento de asesinato, femimagnicidio sería en Argentina. Así que a estar muy atentos a este rol que tienen los aparatos judiciales, a quiénes responden, a quiénes rinden cuenta y por qué la ciudadanía nos tenemos que enterar cada vez más de lo que están haciendo y cómo podemos recuperar nuestra democracia, que es que ser representada y representada por la gente que hemos elegido y por el proyecto que elegimos. Y doctora, pues aprovechar para preguntarle qué se puede hacer en los países de América Latina para estar prevenidos, porque ya vimos que es falso este discurso de los medios de comunicación que indican sistemáticamente que hasta es paranoia estar pensando que existen los golpes suaves o los golpes de estado blandos, y pues es una realidad. El lawfare es una realidad en prácticamente todos los países que tienen gobiernos progresistas. Es una realidad las campañas mediáticas para estar pues golpeando sistemáticamente a estos gobiernos, tratar de infundir esta idea de que son corruptos y que se merecen la destitución por la vía judicial en algunos casos, y en otros pues sí, ya lamentablemente llegar hasta este punto donde los líderes, las lideresas pues pueden ser objeto de atentados a su propia vida en caso pues ya de que la derecha no vea que existe otra ruta para retomar
el poder y el rumbo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer las poblaciones para estar preparadas y defender, pues, a todas luces los intereses comunitarios, los intereses de las mayorías que tienen que ver precisamente con gobiernos que busquen un estado de bienestar y también que garanticen los derechos humanos a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo digno, etcétera? Lo primero es tomar las calles, siempre, siempre. Es que nuestros líderes, los sectores que nos representan se sientan apoyados, que estemos ahí. Lo otro, exigir la desmonopolización de los medios de comunicación. Hay que desconcentrar. No puede ser que estemos en manos de las corporaciones transnacionales de esta manera. Es decir, que nuestra población se entere del mundo, digamos, a partir de los intereses de un sector que a nivel internacional no ha hecho más que cometer crímenes de todo tipo, digamos. Y son holdings que vienen trabajando en la región hace tantísimas décadas. Entonces, desmonopolizar los medios de comunicación, exigir reformas en nuestros aparatos judiciales, exigir una mayor democratización. ¿Por qué tienen que ser 3 los que están en la Corte Suprema? 3 de doble apellido que vienen representando una minoría, una oligarquía que no tiene nada que ver con los intereses populares. ¿Por qué tienen que ser 3? ¿Por qué no son más personas? ¿Cómo nos podemos reorganizar? ¿Cómo podemos hacer que la gente se entere de lo que sucede en el aparato judicial, más allá de estos casos de corrupción que han puesto en la palestra del aparato judicial? No, queremos saber cómo operan todos los días, cómo nos pueden mejorar la vida el aparato judicial y no solamente estar en la palestra porque ponen en carpeta o ponen en las páginas de los principales diarios, en las radios, en las redes sociales, las causas contra determinados líderes de política. ¿Qué hace el aparato judicial? Enterémonos. Exijamos como ciudadanos, bueno, también transparencia ahí. ¿Por qué un aparato judicial recibe 650 denuncias para la misma persona? ¿Qué es eso? ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo se hace eso? Digamos, nos tenemos que enterar de más cosas y no solamente del titular vacío de que, bueno, están enjuiciando contra la corrupción a tales y tales personas. Bueno, ahora que ya sabemos y que el aparato judicial tiene un rol fundamental, bien, ya lo sabemos. Antes casi ni aparecía en las noticias nunca. Bueno, ahora sí. Bueno, exijamos que nos cuenten qué están haciendo, cómo lo hacen, con cuánto presupuesto, cuánto cuesta para el Estado volver a abrir una y otra vez una causa en la que, por ejemplo, Cristina Fernández ya había sido sobreseída. ¿Cuánto nos cuesta? Bueno, es nuestra función, bueno, es ir averiguando y presionar. Doctora, finalmente sería de mucho para nosotros importante su opinión, que tendría que ver sobre, pues también lo que está ocurriendo de la otra parte. Es decir, sí, hay este proceso de destitución de Pedro Castillo, está también la inhabilitación a Cristina Fernández, pero están llegando gobiernos de carácter progresista a América Latina. Hay un movimiento también importante a nivel continental y bueno, está el caso de que México, después de mucho tiempo, tiene un presidente que se asume progresista, que ha hablado sobre la unión que tendría que haber entre los países de América Latina, preguntarle precisamente cuál es el significado de que México ahora también cuente con un gobierno con estas características, cuál es el significado para América Latina y también si es posible que en algún momento se avance sobre esta unión de los países latinoamericanos. El significado es, un cambio brutal en las relaciones geopolíticas. Es decir, México pasó de mirar hacia el norte a mirar hacia el sur. Eso es una gran noticia para, digamos, todo lo que tiene que ver con un proyecto de latinoamericanidad y de posibilidad de unirnos para tener un poder de negociación o un peso específico en la negociación a nivel internacional mucho más serio. Y es lo que creo que se está buscando. Los caminos son difíciles por todas las crisis financieras de deuda y la crisis del COVID que hubo en el último tiempo. Lo que se ha generado es una tensión y un sálvese quien pueda, ¿no? De cada país por su lado, tratando de resolver cuestiones, pero que con el liderazgo de México esto puede ir tomando una causa, un curso cada vez más claro hacia esta recuperación que vemos de la CELAC. Algunos hablan de la posibilidad de resucitar la UNASUR, lo que sea, que encontremos los mecanismos, que encontremos concretos de unidad, unir intereses y tener mayor peso en la negociación a nivel internacional, será bienvenido.
será bienvenido y creo que México ha tomado ese liderazgo. Andrés Manuel López Obrador lo hace sentir, se hace ver en ese sentido. Recuerdo lo de la Cumbre de las Américas, el liderazgo que tomó López Obrador planteando o vamos todos o no va ninguno. Digamos, ese tipo de iniciativas es sumamente importante porque, claro, hubo un momento en el que se destejió esta vinculación a nivel regional y ahora toca restituir los vínculos. Lo estamos haciendo, lo podemos hacer y tenemos que recordar algo, le pido a todas y todos, los tiempos de la política no son los tiempos de las redes sociales. Es decir, el tiempo de la construcción y sobre todo la construcción en unidad y con justicia social es lento. Así que tenemos que estar dispuestas la lucha es larga, pero vale la pena.